Hay momentos en la vida en los que una sola frase tiene el poder de detenerlo todo. Una sala, un ensayo, una rutina, incluso un corazón. Y aquella tarde lluviosa en la Ciudad de México, dentro de un estudio de grabación aparentemente ordinario, esa frase llegó como un relámpago que ilumina la oscuridad. El escenario estaba preparado para cualquier cosa menos para lo que iba a ocurrir. Afuera la tormenta golpeaba con insistencia contra los ventanales del viejo estudio, mientras dentro Manuel Mijares repasaba partituras con la meticulosidad que siempre lo había distinguido. Frente a él, hojas llenas de notas y anotaciones eran revisadas una y otra vez, como si en ese momento nada más existiera. Unos metros más atrás, Lucero ordenaba documentos sobre un escritorio. Su presencia serena y constante llenaba la habitación con un aire de complicidad silenciosa. Parecía una tarde cualquiera hasta que la puerta se abrió de golpe sin aviso, dejando entrar un soplo de viento, y con él, una figura inesperada. Era una mujer joven de no más de 25 años. El cabello castaño recogido en una coleta sencilla, el rostro enmarcado por gotas de lluvia, que resbalaban todavía por su piel. Pero lo más impactante eran sus ojos grandes, brillantes, cargados de una mezcla imposible de miedo y determinación. Lucero fue la primera en percibirlo. Esa vibración que no se explica con palabras, pero que se siente en la piel. El presentimiento de que algo grande estaba a punto de revelarse. Sus manos que aún sostenían papeles se congelaron en el aire. La joven dio un paso adelante. Respiró profundamente como quien reúne valor para saltar al vacío, y dijo con voz temblorosa pero firme: «Señor Mijares, creo que soy su hija». El silencio que siguió fue tan pesado, que parecía tener vida propia. Manuel quedó paralizado con una partitura a medio doblar entre los dedos. Lucero sintió su corazón acelerarse no por celos ni enojo, sino por algo mucho más inquietante, la posibilidad de que lo imposible fuese en realidad cierto. La joven, consciente del efecto de sus palabras, buscó en su bolso y sacó un sobre amarillento arrugado por los años. «Tengo esto», dijo, extendiéndolo con manos temblorosas. «Es de mi madre. Nunca me contó toda la verdad, pero antes de irse me dejó esta carta y algunas fotografías». El gesto fue tan solemne que Lucero lo sintió como si estuviera presenciando una escena destinada a cambiar destinos. Manuel se levantó despacio. Cada paso era un dilema, cada movimiento una batalla interna. Cuando finalmente tomó la carta, sus dedos temblaron de una forma que Lucero, después de tantos años a su lado, reconoció inmediatamente miedo. Miró el sobre, y en cuanto sus ojos se posaron en la caligrafía, su expresión cambió. Fue un reconocimiento inmediato, un recuerdo que emergía desde las profundidades de la memoria. «¿La reconoce?», preguntó la joven con voz entrecortada por la esperanza y el temor. Lucero se acercó no como una exesposa celosa, sino como la amiga y confidente que conocía cada rincón del alma de aquel hombre. «¿Manuel? ¿De quién es esa letra?». Él cerró los ojos un instante como quien rebusca entre archivos polvorientos guardados en el corazón, y finalmente murmuró un nombre que resonó como un eco en la habitación. «Es de Marisol. Marisol Vega». La joven asintió con fuerza como si por fin alguien validara su verdad. Ese era el apellido de soltera de mi mamá, Marisol Vega Herrera. Después se casó con el hombre que yo conocí como mi papá, pero siempre supe que algo no encajaba. En ese momento los recuerdos golpearon la mente de Lucero. Si ella también recordaba a Marisol, una asistente dulce, eficaz, siempre presente durante algunas giras, siempre discreta, y de pronto desaparecida como borrada del mapa sin explicación alguna. «¿Cuándo falleció tu madre?», preguntó Lucero, con voz suave cargada de empatía. «Hace 3 años», respondió la muchacha, limpiándose una lágrima con el dorso de la mano. «La enfermedad fue rápida, demasiado rápida. Antes de irse me entregó esta carta y me dijo: si algún día necesitas respuestas, búscalo. Él es un buen hombre». Manuel abrió el sobre con cuidado extremo como quien sostiene un tesoro frágil. A medida que sus ojos recorrían las líneas escritas, su rostro cambiaba incredulidad, sorpresa, dolor.
Y finalmente un reconocimiento silencioso. «¿Cómo te llamas?», preguntó alzando la vista hacia la joven. Valentina respondió con voz firme, aunque sus ojos traicionaban la emoción contenida. «Valentina Morales Vega. Pero mi mamá siempre me llamaba Valita». Ese apodo aparentemente simple detonó un recuerdo escondido. «Valita», repitió Manuel en voz baja, como probando el nombre en sus labios. Marisol siempre hablaba de su Valita, pero yo pensé que era solo un juego, un sobrenombre sin historia. Nunca imaginé. Lucero se dejó caer lentamente en una silla cercana. Procesar tanta información de golpe resultaba abrumador. Por un instante recordó las risas, los viajes, los conciertos. Y a esa mujer que había formado parte de su equipo, que siempre estuvo al margen, casi invisible hasta desaparecer. Valentina con voz temblorosa rompió el silencio. «No estoy aquí buscando dinero ni fama. Solo quiero la verdad. He vivido toda mi vida sintiendo que no encajaba en ningún lugar. El hombre que me crió nunca me trató mal, pero tampoco como una verdadera hija. Mi mamá guardó silencio sobre su pasado, pero siempre supe que faltaba algo». Manuel dobló la carta con lentitud, como si cada pliegue fuera un paso más hacia un destino que no había pedido. Su respiración era pesada. Sus ojos seguían fijos en Valentina, como intentando reconocer en su rostro fragmentos de un pasado que creía olvidado. Y entonces, en ese estudio de grabación donde tantas canciones habían nacido, donde la música siempre había tenido la última palabra, surgió un nuevo acorde. Un acorde distinto, inesperado, que no provenía de un piano ni de una guitarra, sino del choque brutal entre pasado y presente, entre lo que fue y lo que tal vez siempre debió ser. La vida de Manuel de Lucero, y ahora de Valentina, estaba a punto de cambiar para siempre. La carta en manos de Manuel parecía un objeto corriente, pero cada palabra escrita allí tenía el peso de décadas. Con voz entrecortada él rompió el silencio. «Marisol habla de un tiempo en que estuvimos cerca, muy cerca. Fue durante una gira complicada, una de las más difíciles de mi vida personal. Yo estaba quebrado, buscaba aire, y ella estaba ahí con una calma y una ternura que nunca olvidaré». Lucero lo escuchaba en silencio, con la mirada fija. Ella también recordaba esa época. Tiempos turbulentos cuando su matrimonio con Manuel atravesaba grietas dolorosas. Disputas, malentendidos, ausencias. Los dos buscando refugio donde podían encontrarlo. Y ahora de pronto, ese pasado que había permanecido dormido se levantaba frente a ellos en forma de una joven que afirmaba ser hija de aquel hombre. Manuel respiró hondo, miró a Valentina con suavidad y dijo lo inevitable. «Necesitamos estar seguros. No es que dude de ti, pero todos aquí merecemos certeza. ¿Estarías dispuesta a hacerte algunas pruebas?». Valentina, sin titubear, asintió con firmeza. «Por supuesto. He esperado tanto por este momento que unas semanas más no significan nada». Lucero, movida por un impulso casi maternal, se levantó y tomó las manos de Valentina entre las suyas. «Mientras esperamos, quiero que sepas algo: no estás sola. Pase lo que pase con los resultados, ya formas parte de nuestra historia». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. Lágrimas distintas, no de miedo, sino de gratitud. No imaginan lo que significa para mí escuchar eso. He cargado con esta duda tanto tiempo. Manuel se acercó también. Su voz grave y sincera llenó el estudio. «Valentina, independientemente de lo que digan las pruebas, quiero que sepas algo. Tu madre, Marisol, fue una mujer extraordinaria. Siempre hablaba de ti con tanto orgullo. Decía que tenías una voz hermosa que soñabas con cantar. Fue entonces cuando por primera vez, desde que cruzó esa puerta, la joven sonrió. Sí, siempre he cantado. No sé explicarlo, es como si la música me persiguiera. Trabajo en un café por las mañanas, pero en las tardes doy clases de canto a niños del barrio. Es lo único que me hace sentir completa». Lucero miró a Manuel, y en esa mirada compartida había algo innegable. Los dos comprendían el peso de esas palabras. La música había sido el hilo conductor de sus vidas, el puente que los había unido y separado más de una vez. Y ahora esa misma pasión ardía en la voz de Valentina.
¿Te gustaría cantar algo para nosotros?, preguntó Lucero casi sin pensarlo, sorprendida por su propia invitación. Hubo un segundo de silencio. Valentina titubeó, pero luego asintió. Caminó hacia el micrófono del estudio. Cerró los ojos y sin música, sin acompañamiento, comenzó a cantar. La melodía era inconfundible. Manuel reconoció de inmediato aquella balada que había compuesto años atrás. Una canción íntima nunca grabada que había quedado guardada en un cajón de recuerdos. Su voz era clara, emotiva, con un timbre familiar y a la vez único. Cantaba como quien abre el corazón y lo pone frente al mundo sin miedo. Cuando terminó, Lucero y Manuel no pudieron evitarlo. Tenían los ojos húmedos. No solo por la belleza de la interpretación, sino por lo que significaba ese instante. ¿Cómo conoces esa canción?, preguntó Manuel incrédulo. Valentina bajó la mirada y respondió con ternura. Mi mamá me la cantaba cuando era niña. Siempre decía que era especial para ella, aunque nunca me explicó por qué. Las piezas encajaron de golpe. Manuel volvió a mirar la carta y entonces murmuró casi para sí mismo. Marisol estuvo allí cuando la compuse. Fue la primera persona que la escuchó. En ese instante, el aire del estudio cambió. Ya no había tensión ni sospecha. Había reconocimiento. Había memoria. Era como si el rompecabezas de 3 vidas comenzara a armarse ante sus ojos. Lucero respiró profundo y por primera vez desde que todo comenzó, habló con serenidad. Valentina, mientras esperamos los resultados, quiero que conozcas a José Manuel y a Lucerito. Ellos también merecen saber lo que está pasando. Y tú mereces conocerlos. Los ojos de la joven se iluminaron. En serio, siempre soñé con tener hermanos. Manuel tomó su teléfono con manos firmes. Los llamaré ahora mismo. Es mejor que vengan y escuchen esta historia directamente. Mientras él hacía las llamadas, Lucero y Valentina siguieron conversando. La mujer mayor preguntó por su vida, sus sueños, sus miedos. Valentina le contó cómo había trabajado en distintos lugares para sostenerse, cómo había cuidado a su madre durante la enfermedad y la soledad que la había golpeado tras perderla. Lucero la escuchó con atención y finalmente dijo: «Has sido increíblemente valiente al venir. No debe haber sido nada fácil». Valentina bajó la mirada. «No lo fue. Pasé meses dudando. Tenía miedo de no ser creída, de arruinar algo. Pero al final la necesidad de saber quién soy fue más fuerte que el miedo». Cuando Manuel regresó, había cierta calma en su rostro. «José Manuel vendrá en 1 hora. Lucerito llegará más tarde después de sus clases. Están nerviosos, claro, pero también tienen curiosidad». «¿Les contaste todo?», preguntó Lucero. «No. Les dije que había alguien importante que quería que conocieran. Prefiero que escuchen la historia completa aquí conmigo». Valentina respiró hondo. El temblor en sus manos era evidente. «¿Y si no les caigo bien? ¿Y si creen que vine buscando algo que no me corresponde?». Lucero le tomó la mano una vez más con una firmeza cálida. «Mis hijos crecieron con valores sólidos. Si Manuel y yo hicimos algo bien, fue enseñarles empatía y respeto. Si hay algo que ellos sabrán reconocer, es la verdad». La cámara invisible de la vida parecía enfocar en ese instante 3 rostros distintos unidos por un mismo destino. Y allí, en aquel estudio de grabación que había sido escenario de tantas canciones, estaba a punto de escribirse una de las melodías más inesperadas, la melodía de la verdad. Dale una oportunidad a esto. Dale una oportunidad a ellos. Con esa frase, Lucero había sellado lo que estaba a punto de convertirse en un momento irrepetible. El estudio de grabación, normalmente un santuario de música y rutinas creativas, se había transformado en un escenario de confesiones íntimas. La luz tenue se reflejaba en los instrumentos, las partituras quedaban olvidadas sobre la mesa, y en el aire flotaba una tensión mezclada con esperanza. Mientras aguardaban la llegada de sus hijos, Manuel comenzó a abrir un cofre invisible de recuerdos. Habló de Marisol con un respeto que sorprendió incluso a Lucero. «Tu madre tenía una sabiduría natural», dijo con voz grave mirando a Valentina. «Siempre sabía cómo calmar los ánimos cuando todo parecía desbordarse. Y hablaba de ti constantemente.
Mi balita está creciendo tan rápido, repetía. Ojalá pudiera estar más tiempo con ella. Los ojos de Valentina se nublaron al instante. Las lágrimas que había contenido durante años se abrieron paso. Trabajaba sin descanso, murmuró. Me decía que estudiar era lo único que nadie podía quitarme. Pero ahora entiendo que también se sacrificó por otras razones, razones que nunca me contó. Lucero sintió un nudo en la garganta. La admiración hacia esa mujer que en su momento había sido solo una sombra discreta en sus giras, crecía con cada palabra. Marisol te crió para ser fuerte e independiente, Valentina. Eso lo veo en ti, en cómo enfrentas esto. No vienes aquí pidiendo nada, solo buscas verdad y pertenencia. El timbre sonó de repente, cortando la conversación como un redoble inesperado. Manuel se levantó con el corazón acelerado. Un instante después regresaba acompañado de su hijo mayor. «¿Papá, mamá?» Saludó José Manuel con un gesto curioso, pero cauteloso. «¿Qué está pasando?» El silencio duró apenas un segundo, pero se sintió eterno. Manuel se aclaró la garganta como quien se prepara para cantar una nota difícil. «José Manuel, quiero presentarte a Valentina. Hay una posibilidad de que sea tu hermana». El joven parpadeó varias veces, tratando de ordenar la avalancha de información. «Mi hermana, ¿cómo es posible?» Lucero intervino con la delicadeza de una madre que sabe cómo contener el impacto. Explicó la historia con calma mientras Valentina permanecía sentada expectante, observando cada reacción. Finalmente, José Manuel la miró fijamente y preguntó: «¿Y tú qué piensas de todo esto?» Valentina respiró hondo. Se armó de valor y respondió con firmeza: «Creo que la familia no solo se forma con sangre, sino con cariño y respeto. Si resulta que somos hermanos, me encantaría conocerte mejor. Y si no, me conformo con haber conocido a tu papá y a tu mamá, que me han tratado con una bondad que nunca imaginé». José Manuel sonrió apenas como quien reconoce una respuesta auténtica. «Me gusta cómo piensas. ¿Puedo preguntarte algo personal?» «Claro. ¿Qué es lo que más te gusta hacer?» «Cantar», respondió sin dudar, «y enseñar a cantar a otros». El gesto de José Manuel se iluminó. «A mí también me gusta la música. Papá me está enseñando a tocar la guitarra». Manuel, que había permanecido en silencio, no pudo evitar sonreír al ver cómo sus hijos comenzaban a conectar de manera natural. «¿Por qué no tocas algo?», José Manuel sugirió. El muchacho tomó una guitarra acústica que descansaba en un rincón y comenzó a tocar una melodía suave melancólica. Valentina cerró los ojos, dejó que las notas la envolvieran. Y entonces empezó a tararear una armonía perfecta, como si ambos hubieran ensayado juntos toda la vida. Lucero y Manuel se miraron incrédulos. Había algo imposible de negar, la conexión musical estaba ahí, viva, tangible. Cuando la última nota se desvaneció, José Manuel la observó con asombro. Eso fue increíble. Nunca había tocado con alguien que entendiera tan bien lo que quiero expresar. «Yo sentí lo mismo», respondió Valentina. «Tu forma de tocar tiene mucha alma». El timbre volvió a sonar. Esta vez era Lucerito. La más joven entró al estudio y se encontró con la escena, su familia reunida con una desconocida, guitarras en mano, y un aire cargado de emociones. «Me perdí de algo grande, ¿verdad?», preguntó con esa intuición aguda que siempre la había caracterizado. Manuel la abrazó con fuerza antes de presentarla. «Lucerito, quiero que conozcas a Valentina. Existe la posibilidad de que sea tu hermana mayor». La niña no mostró miedo ni reservas. Se acercó directamente a Valentina y le extendió la mano. «Hola, soy Lucerito. Si resulta que eres mi hermana, me dará mucho gusto conocerte. Y si no, también, porque cualquiera que consiga que mi familia se reúna así debe ser especial». Valentina le estrechó la mano conmovida. «Has crecido en un hogar muy amoroso, se nota en tu manera de ser». Lucerito, con su desarmante sinceridad, preguntó de pronto: «¿Tienes miedo?». Valentina quedó sorprendida, pero no ocultó la verdad. «Sí tengo miedo, mucho miedo. Pero también tengo esperanza. A veces hay que ser valiente incluso con miedo». Lucerito sonrió. «Mi mamá siempre dice lo mismo, que el valor no es no tener miedo, sino hacer lo correcto, aunque tiemble el corazón».
Lucero sintió las lágrimas arder en sus ojos. Escuchar esas palabras en boca de su hija en ese contexto era como si el destino hubiera escrito la escena con precisión milimétrica. ¿Y tú qué sientes sobre todo esto?, preguntó Valentina con cautela. Lucerito pensó unos segundos antes de responder con la honestidad de sus 13 años. Siento curiosidad, y siento como si algo que faltaba empezara a llegar. El silencio que siguió fue de esos que no incomodan, sino que sellan momentos. Manuel miró a sus 3 hijos, a Lucero, y comprendió que más allá de los resultados que aún faltaban por llegar, lo esencial ya estaba sucediendo. La familia de una forma u otra estaba ampliando su círculo. Lucero sostuvo la fotografía unos segundos más de lo que hubiera parecido natural. No era solo un retrato, era un eco del pasado que ahora regresaba con más preguntas que certezas. Sus dedos acariciaban el borde gastado de la imagen, mientras su mirada se detenía en la sonrisa tímida de Marisol, aquella mujer que en otro tiempo había sido apenas una figura de fondo en su memoria, y que ahora se revelaba como un personaje central en una historia aún inconclusa. Respiró hondo y con esa calma que solía reservar para los momentos más delicados, se volvió hacia Valentina. «¿Quiero preguntarte algo?», dijo con voz baja pero cargada de intención. «Dime, ¿qué te contó tu madre realmente sobre Manuel? No hablo solo de lo que está en la carta, sino de lo que compartía contigo en esos momentos íntimos de madre e hija». La joven apretó la fotografía contra su pecho, como si buscara fuerza en ese pedazo de papel. Su respiración se volvió más lenta, más pesada, mientras reunía el valor para responder. «Mi mamá nunca quiso que lo odiara. Eso es lo primero que recuerdo», comenzó su voz temblando, aunque con una sinceridad que llenaba la sala. No decía mucho su nombre, pero cuando lo hacía, hablaba de respeto. Decía que había conocido a un hombre bueno, alguien que la trató con dignidad en una época donde todo a nuestro alrededor parecía caerse a pedazos. Me decía que tenía un don, una voz que tocaba corazones, y que esa pasión, esa forma de respirar música, yo también la llevaba dentro. Un silencio espeso se instaló. Nadie se atrevió a interrumpirla. José Manuel, que jugaba con las cuerdas de la guitarra sin hacerla sonar, detuvo su mano. Lucerito abrió los ojos, como si hubiera entendido algo que los adultos aún no se atrevían a aceptar del todo. ¿Y Manuel? Manuel se quedó inmóvil con los labios apenas entreabiertos, como si las palabras lo hubieran alcanzado en un lugar que llevaba años guardado bajo llave. «Por eso estoy aquí», continuó Valentina. Y ahora la emoción se filtraba claramente en sus palabras. «Porque cada vez que cantaba sentía que algo dentro de mí me empujaba hacia ustedes, que había un eslabón perdido en mi historia. Y ahora al mirarlos, al ver cómo todo encaja, siento que por fin estoy completando ese rompecabezas». Lucero, conmovida, le tomó la mano con suavidad. Había en ese gesto más que consuelo, había reconocimiento, aceptación. «Valentina, ¿sabes qué es lo más valioso de todo esto?», dijo la mujer con esa voz serena que tantas veces había calmado a sus propios hijos. «Que estás buscando tu verdad con el corazón abierto. Y no todo el mundo se atreve a hacerlo». Manuel dio un paso hacia adelante. Tomó la fotografía de Marisol y la sostuvo a la altura de su rostro. Sus ojos se humedecieron al fijarse en esa sonrisa que de pronto parecía hablarle desde otro tiempo. «Tu madre tenía razón», murmuró. «La pasión no se enseña en un aula ni se hereda en papeles legales. La pasión se transmite en la sangre, en la forma de mirar el mundo. Y tú llevas esa llama en los ojos». Valentina bajó la vista luchando contra las lágrimas, pero asintió. «Durante años me sentí incompleta, como si viviera una vida prestada. Ahora, escuchándolos, viéndolos, siento que encontré el lugar al que pertenezco». La conversación se vio interrumpida por el timbre. Un sonido cotidiano, pero que en ese instante resonó con la fuerza de un presagio. Manuel fue a abrir la puerta y regresó acompañado de José Manuel, su hijo, que traía aún en la mirada la mezcla de curiosidad y desconfianza. «Papá, mamá», saludó mientras sus ojos se clavaban en la desconocida. «¿Qué está pasando?». Manuel respiró hondo.
Se acercó a su hijo y con la mano en su hombro pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de esa noche. José Manuel, quiero presentarte a Valentina. Ella podría ser tu hermana. El joven quedó en silencio procesando la información. Miró a su padre, luego a su madre, finalmente a Valentina. Mi hermana, repitió incrédulo. ¿Cómo es posible? Lucero tomó la palabra con esa paciencia que solo se tiene cuando se sabe que cada frase debe medirse con cuidado. Explicó la carta la historia de Marisol, la búsqueda de Valentina. Mientras hablaba, Valentina permanecía quieta con las manos entrelazadas, esperando un veredicto que no sabía si llegaría en forma de aceptación o rechazo. Cuando Lucero terminó, José Manuel se inclinó hacia Valentina. Sus ojos ya no tenían desconfianza, sino una especie de evaluación serena. ¿Y tú qué piensas de todo esto?, preguntó al fin. Valentina levantó el rostro y con una voz firme aunque quebrada respondió. Pienso que la familia no siempre se mide en sangre, sino en respeto, en cariño. En la verdad, si resulta que somos hermanos, me encantaría conocerte mejor. Y si no, me quedaré con el consuelo de haber conocido a tu papá y a tu mamá, que me han tratado con una bondad que nunca imaginé. José Manuel la observó unos segundos más. Y luego, para sorpresa de todos, sonrió. Me gusta tu respuesta. Se inclinó a tomar la guitarra. ¿Sabes tocar o cantar? Cantar. Siempre cantar, respondió Valentina sin dudar. Lo que ocurrió después fue un milagro pequeño pero cargado de significado. José Manuel comenzó a pulsar acordes suaves, y Valentina, tras unos segundos de silencio, se sumó con una armonía espontánea. Las voces y los sonidos se mezclaron como si hubieran estado destinados a encontrarse desde siempre. Lucero y Manuel se miraron. No hicieron falta palabras, sabían que pasara lo que pasara con las pruebas, algo profundo ya había comenzado a formarse esa noche. Y cuando el timbre volvió a sonar trayendo consigo a Lucerito y su energía luminosa, todos comprendieron que el destino había decidido reunirlos en ese preciso momento. Valentina sostuvo la fotografía entre sus dedos, como si temiera que se deshiciera con el contacto. Había en sus ojos un brillo mezcla de nostalgia y ansiedad, como si por fin hubiera encontrado una clave largamente buscada. ¿Tu mamá te habló alguna vez sobre por qué dejó la gira tan repentinamente?, preguntó Lucero, con esa curiosidad empática que solo nace cuando alguien siente que está a punto de descubrir un fragmento perdido de la historia. Valentina bajó la mirada, respiró hondo y respondió después de unos segundos de silencio. Solo me dijo que quería estar más cerca de mí, que necesitaba volver, pero siempre tuve la impresión de que había algo más detrás. Después de dejar ese trabajo, nunca volvió a hablar de su pasado. Y cuando yo le preguntaba por mi padre, se ponía triste y cambiaba de tema. Las palabras flotaron en la sala pesadas como plomo. Fue en ese instante cuando se escucharon pasos en el pasillo. José Manuel regresaba de la universidad con la mochila aún colgada del hombro y la curiosidad brillando en su rostro juvenil. Al ver a su madre, a Valentina y a las fotografías esparcidas por el suelo, no dudó en unirse. ¿Qué están haciendo?, preguntó mientras dejaba la mochila en un rincón. Revisando recuerdos, respondió Lucero, mostrando una foto. Mira, encontramos imágenes de la mamá de Valentina. José Manuel tomó una de ellas. La observó detenidamente, luego levantó la vista hacia Valentina. Se parecen, dijo con asombro. Tienen la misma forma de sonreír. Valentina se sonrojó. Siempre me decían que era igualita a mi mamá, pero también me decían que tenía gestos que no coincidían con nadie en la familia. ¿Como cuáles?, preguntó Lucero, inclinándose hacia adelante genuinamente interesada. Bueno, cuando me concentro en algo, frunzo el ceño de cierta manera. Mi mamá decía que era idéntica a mi papá, pero el hombre que me crió nunca lo hacía. Lucero y José Manuel intercambiaron una mirada cómplice. Ambos habían visto cientos de veces esa misma expresión en Manuel, sobre todo cuando componía o cuando el mundo parecía reducirse a una sola nota musical. ¿Podrías mostrármelo?, pidió José Manuel casi divertido. Valentina se sintió un poco expuesta, pero aceptó. Tomó una de las fotos y fingió concentrarse en leerla. Su ceño se frunció, la cabeza se inclinó levemente hacia la izquierda, exactamente igual.
Lucero llevó la mano a la boca. Dios mío, susurró. Es idéntica a tu papá. Como si el destino hubiera estado escuchando en ese momento, la puerta principal se abrió. Manuel entró con paso tranquilo, sorprendido de encontrar a todos en el suelo rodeados de fotografías. ¿Qué están tramando aquí?, preguntó con una sonrisa. Estamos descubriendo similitudes, respondió José Manuel con un brillo travieso en la mirada. Papá, mira esto. Valentina, haz la expresión. Ella lo repitió más confiada ahora. Manuel se detuvo observándola con intensidad. Su sonrisa se borró poco a poco, reemplazada por una expresión de sorpresa casi infantil. Eso es exactamente lo que hago yo, murmuró como hablando consigo mismo. Mi mamá me regañaba siempre por esa cara. Lucero se levantó de un salto y tomó un pequeño espejo de mano de la mesa cercana. Pónganse juntos, hazlo al mismo tiempo. Cuando Valentina y Manuel fruncieron el ceño al unísono, la sala quedó en silencio. No era solo un gesto compartido. Era como mirar un reflejo en dos tiempos distintos. Una herencia involuntaria que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Esto va más allá de la casualidad, comentó José Manuel con solemnidad. Valentina se llevó una mano al pecho conmovida. ¿De verdad creen que podría ser? Manuel respiró hondo. Las pruebas nos darán la respuesta definitiva, dijo con cautela. Pero debo admitir que cada vez encuentro más razones para pensar que sí. Lucero recogió una fotografía caída y se detuvo en una en particular. Era Marisol sentada sola durante una pausa de ensayo. Tenía la mano sobre el vientre, la mirada perdida en algo que nadie más podía ver. ¿Cuándo se fue exactamente tu mamá de la gira?, preguntó Lucero. Según mi abuela, 2 meses antes de que yo naciera, respondió Valentina. Manuel se acercó lentamente, como si la memoria se activara con esa imagen. Recuerdo esa foto, dijo con voz baja. Marisol estaba muy pensativa. Un día me dijo que tenía que volver a casa, que había asuntos importantes. Nunca explicó cuáles, y yo no pregunté. Cuando se despidió me abrazó fuerte y me dijo, «Algún día entenderás por qué me voy ahora». Las palabras resonaron como un eco en la sala. Valentina apretó la foto contra su pecho con lágrimas en los ojos. Ella siempre me decía que las decisiones más difíciles son las más correctas. Ahora creo que lo entiendo. José Manuel, que había estado en silencio, se levantó y caminó lentamente por la sala. ¿Saben qué dijo con una madurez inesperada? No me importa lo que digan las pruebas. Yo ya siento que Valentina es parte de nuestra familia. Lucero lo miró con orgullo. Es cierto, añadió. Hay algo en ti, Valentina, que encaja naturalmente con nosotros. Manuel, sentado en el sofá, habló con una ternura poco habitual en él. Tu madre fue una mujer extraordinaria. Si eres mi hija, quiero que sepas que estaría inmensamente orgulloso de ti. Y si no, también lo estoy. Porque el simple hecho de que hayas tenido el valor de venir a buscar respuestas dice mucho de la persona que eres. Valentina ya no pudo contener las lágrimas. Toda mi vida me sentí incompleta, como un rompecabezas al que le faltaba una pieza. Hoy, siento que esa pieza por fin empieza a encajar. Lucerito, con su frescura adolescente y esa sinceridad que desarma, se acomodó en el suelo junto a Valentina y la miró con ojos grandes cargados de una mezcla de ternura y curiosidad. ¿Puedo contarte algo?, preguntó con la naturalidad de quien abre la puerta de su corazón. Claro que sí, respondió Valentina, inclinándose hacia ella con una sonrisa suave. Yo siempre pensé que nuestra familia estaba completa, pero desde que llegaste, siento que en realidad había un hueco, como si hubiera algo faltando que yo no sabía cómo nombrar. Y ahora ese vacío se siente lleno. Valentina la abrazó de manera espontánea, casi instintiva, como quien reconoce a un alma cercana. Tiene todo el sentido del mundo lo que dices, susurró con la voz quebrada por la emoción. Porque yo siento exactamente lo mismo. Manuel carraspeó suavemente, tratando de recuperar un poco de compostura en medio de aquel instante cargado de sentimientos. Tengo una propuesta, dijo mirando a todos con seriedad, pero también con ternura. Los resultados de las pruebas estarán listos en unos días. Mientras tanto, ¿qué les parecería que Valentina se quede aquí con nosotros?
Tenemos una habitación de huéspedes que casi nunca usamos. Y creo que sería bueno compartir este tiempo. Los ojos de Valentina se abrieron con sorpresa. No quiero ser una molestia, alcanzó a decir. No serías ninguna molestia, la interrumpió Lucero con firmeza y dulzura. Al contrario, sería un placer tenerte aquí. José Manuel, con la impaciencia de la juventud, se inclinó hacia adelante. Temporalmente. Yo digo que esto ya es permanente, sin importar lo que digan los papeles. La risa se mezcló con el alivio. Por primera vez desde que había tocado esa puerta, Valentina sintió que la aceptaban, no como una visitante, sino como alguien que ya pertenecía. Esa noche Valentina se instaló en la habitación de huéspedes, con una maleta pequeña que había ido a buscar a su departamento en Roma Norte. Colocó cuidadosamente algunas fotos de su madre sobre el buró como una manera de traer consigo un pedazo de su pasado, pero también de enlazarlo con este presente inesperado. Desde su cama escuchaba los sonidos de la casa. La guitarra de Manuel resonaba en la sala con una melodía suave. Lucero organizaba papeles en la cocina. José Manuel y Lucerito hacían tarea entre risas en el comedor. Era un murmullo cotidiano, pero para Valentina era mucho más. Era el sonido de un hogar. El eco de algo que había añorado sin saberlo. Al amanecer, Lucero se levantó temprano y decidió preparar un desayuno especial. Mientras cortaba verduras y batía huevos, reflexionaba sobre lo rápido que habían cambiado las cosas. La presencia de Valentina había llenado un vacío invisible, como si todos hubieran estado esperando inconscientemente este momento. Valentina bajó minutos después aún en pijama, pero con el cabello recogido y una sonrisa tímida. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Por supuesto, contestó Lucero, agradeciendo en silencio aquella disposición. Mientras freían los huevos rancheros y el aroma del café llenaba la cocina, comenzaron a conversar. ¿Qué es lo que más disfrutas de dar clases de canto?, preguntó Lucero, mientras revolvía la sartén. Ver ese instante en que alguien descubre su propia voz, respondió Valentina sin pensarlo. A veces llegan niños tímidos convencidos de que no pueden cantar, y de repente, algo hace clic, encuentran esa nota, esa emoción. Es mágico. Lucero sonrió. Manuel dice lo mismo de componer, que la verdadera magia no está en las notas, sino en encontrar la emoción exacta. Valentina la miró con curiosidad. ¿Crees que eso se hereda? Creo que lo que se hereda es la sensibilidad, respondió Lucero tras una pausa pensativa. Pero también creo que la sensibilidad puede cultivarse si creces en un entorno donde se valora la música, el arte y las emociones. Cuando el resto de la familia bajó, encontraron la mesa servida con un desayuno abundante. Manuel abrió los ojos sorprendido. ¿Ustedes hicieron todo esto? Lucero sonrió levantando las cejas. Valentina fue la chef principal. Yo solo ayudé. Mi mamá me enseñó, explicó Valentina, encogiéndose de hombros. Siempre decía que cocinar era una forma de cuidar a la gente que uno quiere. José Manuel probó un bocado y asintió con seriedad exagerada. Definitivamente tienes que quedarte más tiempo. Esto está delicioso. Las risas llenaron la mesa y Manuel se sorprendió a sí mismo, sonriendo con una calidez que hacía mucho no sentía. Entre bocados, Manuel compartió una noticia. Hablé con el laboratorio. Mañana estarán listos los resultados. El silencio cayó por un momento. Nerviosa, admitió Valentina. Pero también emocionada. Yo estoy tranquilo, dijo José Manuel. Ya decidí que eres mi hermana sin importar lo que digan los resultados. Yo también, añadió Lucerito, inflando el pecho con orgullo. Además, ya le conté a mis amigas de la escuela que tengo una hermana mayor. No me puedes hacer quedar mal. Todos rieron, y Manuel apretó los labios para contener la emoción. Mañana solo confirmaremos lo que ya sabemos en el corazón, dijo con voz queda. Esa tarde salieron juntos a caminar al parque cercano. El cielo estaba despejado y el aire fresco traía olor a jacarandas. Lucerito corría hacia los columpios mientras José Manuel tomaba fotografías de cada instante con su cámara atrapando risas, gestos espontáneos, miradas cómplices. Valentina caminaba a su lado, observando todo con una mezcla de irrealidad y plenitud.
Cada paso era un recordatorio de que más allá de las pruebas de laboratorio, había encontrado algo mucho más grande, un lugar donde podía pertenecer una familia que la acogía sin condiciones, y un lazo que ya se sentía tan real como la sangre misma. El momento que habían estado esperando llegó como un susurro cargado de destino. La llamada telefónica tan simple y tan cotidiana en apariencia se convirtió en el puente hacia una verdad largamente guardada. El timbre del aparato resonó en toda la casa como un eco solemne. Nadie se movió al principio. Todos parecían contener el aliento como si supieran que al otro lado de la línea aguardaba no solo una voz, sino una pieza definitiva del rompecabezas de sus vidas. Manuel tomó el teléfono con manos tensas. Su voz, aunque firme, llevaba el temblor de alguien que estaba a punto de escuchar algo que podía transformar por completo su existencia. Buenos días, señor Mijares. Soy el doctor Ramírez del laboratorio. Tengo los resultados de las pruebas de paternidad. Un silencio expectante llenó la sala. José Manuel y Lucerito miraban fijamente a Valentina, que permanecía sentada en el sofá con las manos entrelazadas y los labios apretados. Lucero, de pie junto a la ventana, parecía contener sus propias emociones, consciente de que aquel instante marcaría un antes y un después. «Doctor, por favor, compártanos los resultados», pidió Manuel activando el altavoz. La respuesta llegó clara sin rodeos. La probabilidad de paternidad es del 99,9%. Señor Mijares, Valentina es efectivamente su hija biológica. Lo que siguió no fue un estallido inmediato de gritos ni un caos de reacciones. Fue un silencio cargado de sentido. Un silencio que parecía abrazar a todos en la sala, como si el universo entero confirmara que después de tantos años de incertidumbre, las piezas encajaban finalmente en su lugar. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Valentina. No eran lágrimas amargas, sino dulces lágrimas de alivio, de reconocimiento, de pertenencia. Finalmente susurró con la voz quebrada. «Finalmente sé quién soy». José Manuel fue el primero en reaccionar. Se levantó y sin dudar abrazó a Valentina con fuerza. «Ahora sí, oficialmente, eres nuestra hermana mayor», dijo con una sonrisa que no intentaba ocultar el temblor de su voz. Lucerito se lanzó enseguida al abrazo. «Yo siempre lo supe», aseguró llevándose una mano al corazón. «Lo sentía aquí desde el primer día». Manuel, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, dio un paso al frente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Se inclinó hacia Valentina y pronunció una sola palabra cargada de toda la emoción que no había podido expresar durante 25 años. «Hija». La joven no lo soportó más y corrió a refugiarse en sus brazos. El abrazo que se dieron fue un torrente de sentimientos, la carencia de una vida entera. Las preguntas sin respuesta, la necesidad de un lugar al que pertenecer. Todo se concentró en ese gesto. No hicieron falta más palabras. Lucero, observando desde la distancia, sintió una mezcla de orgullo, ternura y emoción. No era la madre biológica de Valentina, pero en esos días de convivencia, había sentido un lazo genuino nacer en su corazón. Cuando Valentina abrió sus brazos hacia ella, también Lucero se acercó y la abrazó con una calidez que solo puede dar quien ha aprendido a amar más allá de los lazos de sangre. «Gracias», le susurró Valentina. «Gracias por recibirme como lo hiciste». Lucero acarició suavemente su cabello y respondió con firmeza. «Ya eres parte de esta familia. Nada puede cambiar eso». En ese momento, José Manuel tomó la guitarra que descansaba en un rincón y empezó a tocar suavemente una melodía improvisada, casi como un himno improvisado para sellar el instante. Lucerito, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa luminosa, acompañó con un tarareo espontáneo. Valentina, aún conmovida, dejó que su voz se uniera a ellos. Y Manuel, con la voz ronca por la emoción, se permitió entonar algunas notas. La sala entera se transformó en un pequeño santuario de música y amor. Era como si el tiempo se detuviera para dar espacio a esa comunión perfecta. Al terminar, un silencio reverente volvió a llenarlo todo, pero ya no era el silencio de la espera, ni el de la incertidumbre. Era un silencio nuevo, el de la paz, el de la certeza, el de haber encontrado finalmente aquello que llevaba tanto tiempo buscándose.
Esa noche la casa se llenó de una calidez distinta. Pedidos de comida llegaron a la mesa, risas se mezclaron con recuerdos, y Valentina, que había llegado días antes como una visitante cargada de dudas, se encontró de pronto siendo el centro de un hogar que la abrazaba sin condiciones. Manuel, sentado en la cabecera de la mesa, los observaba uno a uno. José Manuel y Lucerito bromeando entre ellos, como si hubieran tenido una hermana toda la vida. Lucero conversando con Valentina con una complicidad que nacía de la empatía femenina y maternal. Y Valentina sonriendo con la mirada brillante como alguien que por fin ha encontrado su lugar en el mundo. La vida me ha dado muchas sorpresas, dijo Manuel levantando su copa, pero ninguna tan grande ni tan hermosa como esta. Todos brindaron, y en ese gesto sencillo se selló el inicio de un nuevo capítulo. Valentina escribiría más tarde en su diario: «Hoy descubrí que la sangre confirma lo que ya sentía en mi corazón. No se trata solo de un padre, sino de una familia. Y por primera vez en mucho tiempo siento que pertenezco». Después de la llamada telefónica, la casa entera necesitó unos minutos para recuperar el aliento. Era como si todos hubieran estado conteniendo la respiración durante días esperando una confirmación que en el fondo ya presentían. Las pruebas médicas solo habían puesto en blanco y negro lo que sus corazones habían comenzado a sentir. Valentina no era una visitante pasajera, sino una pieza fundamental de esa familia. Manuel, todavía conmovido por escuchar al doctor pronunciar aquella certeza del 99.9%, buscó un espacio de calma. Invitó a Valentina a sentarse con él en la terraza. El atardecer pintaba la Ciudad de México con tonos dorados y violetas, como si el cielo quisiera unirse a la celebración. «¿Cómo te sientes?», preguntó con suavidad, intentando leer en los ojos de su hija una respuesta que fuera más allá de las palabras. «Completa», dijo ella sin titubear. «Por primera vez en mi vida me siento completa, aunque también un poco abrumada». Todo cambió en una semana. Manuel asintió conmovido. «No tienes que cambiarlo todo de golpe. Podemos ir despacio a tu ritmo, no hay prisa para nada». Valentina sonrió y en esa sonrisa se asomó un brillo nuevo, mezcla de esperanza y curiosidad. «Aunque hay algo que sí me gustaría hacer pronto». «Dime», respondió él intrigado. «Me gustaría conocer el lugar donde trabajabas cuando conociste a mi mamá. Y si no te incomoda, que me cuentes cómo era ella en esa época». Las palabras de Valentina llegaron directo al corazón de Manuel. Recordar a Marisol no era fácil, pero tampoco doloroso ya. Era más bien como abrir un cofre antiguo lleno de memorias, que habían esperado demasiado tiempo para ver la luz. «Me encantaría llevarte», contestó con una calidez en la voz que revelaba más de lo que pretendía. «Y me encantaría contarte todo lo que recuerdo de tu madre». Aquella misma tarde, padre e hija condujeron hasta un viejo teatro de la ciudad, un lugar que había cambiado mucho con el tiempo, pero que todavía conservaba la huella invisible de los años gloriosos de la música en vivo. Al entrar, los pasillos parecían hablar en susurros, como si guardaran en sus paredes los secretos de miles de ensayos, risas y desvelos. «Aquí veníamos a ensayar antes de las giras», explicó Manuel, mientras caminaban lentamente hacia el escenario. «Y aquí fue donde conocí de verdad a tu madre». Valentina recorría cada rincón con la mirada como si quisiera grabar esos espacios en su memoria. No eran solo ladrillos y butacas, era el escenario donde su propia historia había comenzado a gestarse mucho antes de que ella naciera. «Tu mamá tenía un don muy especial», recordó Manuel con voz serena. Cuando todos estábamos tensos antes de salir a escena, aparecía con un termo de café y unas galletas caseras. No hacía discursos, no daba consejos. Su sola presencia tranquilizaba. Tenía esa capacidad de convertir el caos en calma. Valentina sonrió entre lágrimas. Eso suena exactamente a ella. Siempre resolvía todo con comida y silencio. Al llegar al escenario principal, Manuel se detuvo en un lugar muy específico, como si sus pies lo hubieran llevado instintivamente allí. «Aquí fue donde compuse esa canción que cantaste el primer día que nos conocimos». «Tu mamá estaba sentada allá en las primeras filas», señaló con la mano, organizando unos papeles. Cada tanto me sonreía como diciéndome: «Sigue, vas bien». Valentina cerró los ojos y trató de imaginarlo, su madre joven,
observando a Manuel mientras la música nacía. ¿Podías tocarla completa? Nunca la escuché entera, pidió con voz temblorosa. Manuel asintió. Caminó hacia un viejo piano que descansaba en un rincón del escenario y dejó que sus dedos acariciaran las teclas. La melodía íntima y melancólica llenó el teatro vacío. Valentina se dejó envolver por cada nota y por un instante casi pudo ver a su madre sonriendo desde la oscuridad de las butacas, como si aún estuviera allí. Cuando la última nota se desvaneció, Valentina tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Es hermosa. ¿Por qué nunca la grabaste? Manuel respiró hondo antes de responder. Porque era demasiado personal. Era una canción sobre encontrar paz en medio del caos, y en aquel tiempo tu madre representaba esa paz para mí. Grabarla habría sido como exponer algo que era solo nuestro. Valentina lo miró fijamente con los ojos brillantes. ¿Puedo aprenderla? Me gustaría cantarla algún día si no te molesta. Manuel sonrió emocionado. Me encantaría enseñártela. Estoy seguro de que tu madre habría querido que fuera tuya. Volvieron a casa cuando el sol ya comenzaba a ocultarse. Durante el trayecto, Manuel aprovechó para hacer preguntas que llevaba días guardándose. ¿Fuiste feliz de niña? Valentina reflexionó un momento antes de contestar. Sí fui feliz, pero siempre con la sensación de que algo faltaba. Mi mamá y mi abuela me dieron todo el amor del mundo, y el Señor que me crió fue bueno conmigo. Pero nunca sentí que perteneciera del todo. Ahora entiendo por qué. Manuel guardó silencio unos segundos, digiriendo cada palabra. ¿Él supo la verdad?, preguntó con cautela. Creo que sí, respondió Valentina. Murió hace 5 años. Y poco antes me dijo, espero que algún día encuentres las respuestas que buscas. Creo que sabía que este día llegaría. Cuando llegaron a la casa, los recibió con risas y el aroma de una cena especial. Lucero, José Manuel y Lucerito habían preparado una sorpresa. El comedor estaba decorado con flores globos y la mesa cubierta con la comida favorita de Valentina, descubierta durante los días que habían compartido. ¿Qué es todo esto?, preguntó ella conmovida. Es tu bienvenida oficial, dijo Lucerito con orgullo. Ahora que sabemos que eres nuestra hermana, queríamos celebrarlo. José Manuel se acercó con una pequeña caja envuelta en papel brillante. Esto es para ti, dijo entregándosela. Valentina la abrió con cuidado y descubrió un delicado collar con un dije que llevaba grabadas las iniciales de todos, M.L. Co.M.L. Y ahora una nueva letra B. Para que recuerdes siempre que ya eres parte de nosotros, explicó Lucero con una sonrisa que escondía lágrimas. Valentina se lo puso de inmediato y los abrazó uno a uno. No sé cómo agradecerles todo lo que han hecho por mí. No tienes que agradecernos nada, dijo Manuel con voz firme pero tierna. Esto es lo que hacen las familias: cuidarse, acompañarse, estar presentes. Y tú eres nuestra familia. La cena transcurrió entre risas, anécdotas y planes para el futuro. Valentina compartió su sueño de expandir sus clases de canto, y Manuel le ofreció el estudio de la casa para que pudiera usarse como espacio de enseñanza. ¿Hablas en serio?, preguntó ella sorprendida. Completamente en serio, intervino Lucero. Además, así José Manuel y Lucerito pueden ayudarte cuando lo necesites. Valentina miró a todos con gratitud infinita. En pocos días había pasado de ser una extraña con una carta en las manos a convertirse en el centro de un nuevo círculo familiar. Y en ese instante supo que no estaba empezando una etapa sino una vida completamente distinta. Aquella noche, en la sala con las guitarras aún vibrando suavemente y las voces apagándose en un eco íntimo, Lucerito lo dijo sin rodeos, con esa espontaneidad que solo tienen los más jóvenes. Sería genial hacer clases familiares de música. El comentario, que al principio pareció una ocurrencia inocente, encendió una chispa en todos. La idea tenía algo mágico. Era simple pero poderosa unir su pasión por la música con la oportunidad de compartir más tiempo juntos. Valentina, al escucharla, sintió que el corazón se le aceleraba. Por años había trabajado sola con pequeños grupos de niños en su barrio, soñando con algún día tener un espacio propio. Y de pronto, en cuestión de días,
La vida le había puesto no solo un estudio perfectamente equipado, sino una familia entera dispuesta a apoyarla. Me encanta esa idea, dijo ella, con una emoción que le iluminaba los ojos. Sería perfecto. La conversación se extendió hasta entrada la noche. José Manuel tomó su guitarra y, como si la música fuera la manera natural de sellar aquel pacto implícito, comenzó a tocar una melodía suave. Valentina lo acompañó con la voz y Lucerito, que nunca se quedaba atrás, se unió con un coro improvisado. Manuel y Lucero los miraban en silencio con un orgullo que les humedecía los ojos. No necesitaban decirlo, en ese momento sabían que la familia había crecido de la manera más inesperada y hermosa. Lucero, conmovida, rompió la pausa entre canciones. ¿Saben una cosa? Siempre sentí que esta casa era demasiado grande para nosotros 4, y ahora entiendo por qué. Estaba esperando a que llegaras tú, Valentina. Valentina bajó la mirada emocionada. Yo siempre soñé con tener una familia grande. Cuando era niña inventaba hermanos imaginarios para no sentirme sola. Nunca pensé que algún día tendría hermanos de verdad. Pues ahora los tienes, añadió José Manuel, con una sonrisa traviesa. Y te advierto, algo, somos una familia muy unida. Así que tendrás que aguantarnos siempre. No puedo esperar, respondió Valentina riendo, pero con lágrimas brillando en sus ojos. Esa misma noche, antes de dormir, Valentina sintió la necesidad de compartir lo vivido. Llamó a su mejor amiga, aquella que había estado a su lado, cuando decidió buscar a su padre. Al otro lado de la línea, su amiga la escuchaba incrédula. «Te escuchas diferente», le dijo con voz emocionada. «Te escuchas en paz». «Estoy en paz», confirmó Valentina con un suspiro profundo. «Por primera vez en mi vida estoy exactamente donde debo estar». Al día siguiente, despertó con una claridad nueva. Era hora de dar un paso más, empezar a mudarse oficialmente a la casa familiar. No abandonaría de golpe su pequeño apartamento en la colonia Roma Norte, pero sí llevaría sus pertenencias más importantes. Cuando llegó con algunas cajas, encontró a toda la familia lista para ayudarla. Entre bromas y risas, organizaron sus cosas en la habitación de huéspedes, que ahora sería definitivamente su cuarto. Fue entonces cuando Valentina abrió cuidadosamente una bolsa de tela y sacó de ella una prenda envuelta con esmero. Lo desplegó lentamente y reveló el vestido azul que había mencionado días atrás. Lucero contuvo el aliento. «¿Podrías mostrárnoslo?», pidió con voz suave. Valentina extendió la tela, un vestido azul profundo con bordados delicados que parecían atrapados entre el cielo y el mar. Manuel lo reconoció al instante. «Ese vestido», murmuró con voz cargada de recuerdos. «Tu madre lo usó en el último concierto de la gira. Todos nos arreglamos más de lo usual esa noche, y ella apareció radiante con este mismo vestido». «¿Fue también el día que se despidió de ti?», preguntó Valentina con cierta timidez. Manuel asintió despacio. «Sí. Ese día entendí, aunque no lo dije en voz alta, cuánto significaba para mí». Lucero, lejos de sentir celos, se mantuvo serena. El pasado ya no era un peso. Lo importante era lo que estaban construyendo allí en ese presente lleno de nuevas posibilidades. «¿Te gustaría usarlo algún día?», le preguntó con ternura. «Creo que te quedaría perfecto». Valentina acarició la tela con los dedos. «Me encantaría. Tal vez para mi primera presentación oficial como parte de esta familia». José Manuel se inclinó hacia adelante intrigado. «Presentación. ¿Qué tienes en mente?». Valentina respiró hondo antes de responder. «He estado pensando en organizar un pequeño concierto benéfico para recaudar fondos para el centro comunitario donde doy clases. Me encantaría hacerlo con ustedes». La idea electrizó la sala. Manuel ofreció de inmediato sus contactos en la industria. Lucero sugirió maneras de promocionarlo, y José Manuel y Lucerito levantaron la mano para ser parte de la banda. «Sería nuestro debut oficial como familia musical», exclamó Lucerito saltando en el sofá. «Me parece perfecto», dijo Manuel, y tras una pausa agregó: «Hija, creo que sé cuál debería ser tu canción principal». Valentina lo miró expectante. «¿Cuál?». «Esa canción que compuse aquella noche de la gira. La misma que tu madre escuchó por primera vez y que tú cantaste cuando llegaste al estudio.
Esa canción nació para ti. Creo que es momento de que el mundo la escuche. Valentina sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿De verdad crees que estoy lista para algo así? Manuel la miró fijamente con el orgullo y la ternura de un padre que reconoce el talento en su propia sangre. Naciste lista. Solo necesitabas encontrar tu lugar para brillar. Esa tarde, entre partituras, recuerdos y nuevas melodías, comenzaron los preparativos para el concierto. Y Valentina entendió que había encontrado mucho más que un padre. Había encontrado su propósito, un escenario compartido y una familia que no solo la aceptaba, sino que la celebraba como la pieza que faltaba para completar su historia. La tercera parte de esta historia se cerraba con una familia que ya no era la misma. No solo había crecido en número, había crecido en amor, en comprensión, en la certeza de que a veces la vida nos regala capítulos que ni siquiera sabíamos que estaban escritos para nosotros. Los resultados de las pruebas habían confirmado lo que sus corazones ya intuían desde hacía semanas, que Valentina era en efecto hija de Manuel. Pero más allá de la ciencia y del papel firmado, la verdad más profunda era que el amor había encontrado su propio lenguaje, un idioma que no necesitaba de sangre para ser auténtico. Pasaron los meses y aquella certeza se transformó en acciones. Las comidas familiares se volvieron costumbre. Las charlas hasta la madrugada llenaron huecos que antes habían sido silencios. Y poco a poco, el sueño de Valentina organizar un concierto benéfico en el centro comunitario, donde daba clases, comenzó a tomar forma. Entre todos construyeron no solo un proyecto, sino un símbolo de lo que eran ahora una familia unida por la música y por un destino inesperado. Y así llegó la noche señalada. El pequeño auditorio del centro comunitario estaba a reventar. No quedaba un solo asiento vacío. Gente de todas las edades había acudido, vecinos, alumnos, amigos curiosos. La expectativa en el aire era palpable, como si cada persona supiera que esa velada no sería un evento cualquiera, sino un momento que quedaría grabado en la memoria colectiva. En un camerino improvisado con paredes delgadas y espejos que devolvían más emoción que reflejos, Valentina se miraba fijamente. Llevaba puesto el vestido azul de su madre, aquel que había guardado como un tesoro, y que ahora se convertía en un puente entre pasado y presente. Sus manos temblaban no de miedo, sino de la vibración contenida de un sueño que estaba a punto de hacerse real. La puerta se abrió suavemente y apareció Lucero. Su sonrisa irradiaba serenidad y ternura, la de una madre que acompaña sin necesidad de títulos ni condiciones. «¿Cómo te sientes, hija?», preguntó. Esa palabra hija, pronunciada con naturalidad, tenía el poder de completar a Valentina. Siempre que la escuchaba sentía que una pieza de su corazón encajaba definitivamente en el lugar correcto. Nerviosa pero feliz, respondió con una voz cargada de emoción. «Siento como si mi mamá estuviera aquí conmigo». Lucero la abrazó suavemente, ajustándole el collar familiar que había recibido semanas atrás. «Estoy segura de que está aquí», susurró. «Y estoy aún más segura de que está orgullosa de la mujer en que te has convertido». En ese instante apareció Manuel en la puerta, vestido con un traje negro impecable, pero con los ojos brillando de emoción contenida. «¿Están listas mis dos mujeres favoritas?», preguntó con una sonrisa que escondía sus propios nervios. «Más que listas», respondió Lucero tomando la mano de Valentina. «Esta noche vamos a hacer historia juntos». El concierto comenzó con fuerza. José Manuel y Lucerito subieron primero al escenario interpretando un dueto que habían preparado con dedicación. Sus voces frescas y llenas de vida se entrelazaban en perfecta armonía. El público estalló en aplausos, sorprendido por el talento de los más jóvenes de la familia. Era evidente que la música corría por sus venas como un legado inquebrantable. Luego fue el turno de Manuel. El auditorio guardó silencio mientras él se acercaba al micrófono. No cantó de inmediato. Primero habló y su voz cargada de verdad llenó cada rincón del lugar. «Esta noche es muy especial para mí y para mi familia», comenzó. «Hace 3 meses una joven valiente tocó a nuestra puerta y cambió nuestras vidas para siempre.
No solo descubrí que tenía una hija que no conocía, sino que todos descubrimos algo más grande, que el amor tiene la capacidad de completar lo que parecía incompleto. El público lo escuchaba con respeto reverente. Había algo magnético en esa confesión pública. Esta noche van a escuchar una canción que compuse hace 25 años, continuó. Una canción que nació en medio de una gira difícil, inspirada por una mujer extraordinaria, Marisol Vega. Nunca la grabé, nunca la mostré al mundo porque era demasiado personal. Pero hoy esa canción va a ser interpretada por la persona para la que sin saberlo estaba destinada desde el principio, mi hija Valentina. Los aplausos llenaron el auditorio prolongados sentidos. Entonces el escenario se iluminó tenuemente y Valentina apareció. Radiante con el vestido azul que parecía brillar por sí solo, caminó hacia el micrófono con la dignidad de quien está lista para reclamar su lugar en la historia. El silencio que se hizo fue casi sagrado. «Buenas noches», dijo su voz firme pero cálida. Hace 3 meses yo era alguien distinto. Trabajaba en un café, daba clases aquí mismo en el centro comunitario y vivía con la sensación de que me faltaba una parte de mí. Antes de irse, mi madre Marisol me dejó una carta. En ella me decía que un día entendería quién era realmente. Esa carta me trajo hasta aquí, me lo llevó hasta mi padre. Pero también me llevó a algo más valioso, a una familia que me recibió con los brazos abiertos, sin condiciones, solo con amor. Algunas lágrimas comenzaron a asomarse entre el público. La emoción era contagiosa, inevitable. La música empezó suavemente. Manuel al piano, José Manuel en la guitarra y Lucerito en las armonías. El escenario se convirtió en un altar de sinceridad. Valentina cantó, y su voz clara, poderosa y a la vez vulnerable, llenó el auditorio como una ola de verdad. La letra hablaba de búsquedas interminables, de noches solitarias, de tormentas internas, pero también de esa luz inesperada que siempre aparece en el momento justo. Hablaba de madres que guían incluso desde el silencio, de padres que esperan sin saberlo, y de familias que se construyen con amor más que con sangre. Cuando llegó el coro, toda la familia se unió vocalmente. Y lo que ocurrió entonces fue indescriptible. Las 4 voces distintas pero unidas crearon una armonía que parecía predestinada. Como si ese momento hubiera estado escrito desde siempre, y simplemente hubiera esperado a ser revelado. Lucero desde la primera fila tenía el rostro empapado en lágrimas, pero eran lágrimas de plenitud, de agradecimiento. Frente a ella no solo veía a un grupo de artistas, veía a su familia transformada, unida, invencible en su autenticidad. La canción terminó y el silencio se extendió unos segundos. Ese silencio cargado de emoción que es aún más poderoso que los aplausos. Y entonces el público estalló. Ovaciones de pie, gritos, lágrimas compartidas. No eran aplausos para un simple concierto. Eran aplausos para una verdad, para una familia que había decidido convertir su historia en música. Esa noche, en un pequeño auditorio de un centro comunitario, ocurrió algo que en ningún estadio lleno podría igualar: una revelación de amor y de pertenencia. Una historia que se cantó y se compartió no solo en las notas de una canción inédita, sino en cada corazón que estuvo presente y se sintió parte de algo más grande. Valentina, aún con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, miró primero hacia el público que se retiraba lentamente y luego hacia su familia que la esperaba cerca del escenario. No necesitó un discurso elaborado, solo 2 palabras cargadas de verdad. Gracias. Hizo una pausa, respiró profundamente y añadió. Gracias por permitirme compartir esta historia con ustedes. Y gracias especialmente a mi familia por enseñarme que el hogar no es un lugar físico, sino las personas que te aman sin condiciones. El auditorio, aunque ya se estaba vaciando, respondió con un aplauso espontáneo. Era como si todos hubieran entendido la dimensión de lo que había ocurrido esa noche, no solo un concierto, sino una revelación humana. Cuando finalmente terminaron de recoger el equipo y de despedir a los asistentes, Valentina se encontró a solas con Lucero en un rincón tranquilo del backstage. Había un silencio reconfortante, roto solo por los últimos ecos del público alejándose. Lucero dijo: Valentina, con voz suave pero decidida, quiero que sepas algo importante.
Dime, hija, respondió Lucero usando aquella palabra que siempre hacía temblar el corazón de Valentina. Cuando llegué aquí hace 3 meses pensé que solo estaba buscando un padre. Pero contigo encontré algo que no sabía que necesitaba. Encontré el ejemplo de cómo ser una mujer fuerte, generosa y amorosa. Mi mamá biológica me dio la vida, pero tú me estás enseñando cómo vivirla plenamente. Lucero, conmovida hasta lo más profundo, la abrazó con fuerza. Valentina, tú también nos has dado un regalo. Nos recordaste que el amor verdadero no tiene límites, que las familias pueden crecer de las formas más inesperadas y más hermosas. En ese momento apareció Manuel seguido de José Manuel y Lucerito, aún emocionados por lo vivido. ¿Qué tal si vamos a casa a celebrar?, propuso Manuel con una sonrisa cansada pero llena de dicha. Creo que nos merecemos una pizza, unas risas y una buena charla familiar. Me parece perfecto, respondió Valentina con la mirada brillante. Pero antes, quiero hacer algo. Sacó su teléfono, los reunió a todos en el escenario vacío y tomó una fotografía. 5 personas juntas con el telón de fondo de la música que acababa de sellar su destino. Esta foto va directo al álbum familiar, anunció con voz firme. Porque esta noche no es solo un recuerdo, es un nuevo comienzo. Ya en casa se acomodaron en la sala como tantas veces en esos últimos meses. Pero esta vez había algo distinto en el aire, una sensación de plenitud. Era como si por fin todas las piezas de un rompecabezas que había estado incompleto durante años hubieran encajado. ¿Saben algo?, dijo José Manuel mirando a su hermana mayor con franqueza. Antes de que llegara siempre pensé que éramos una familia perfecta. Pero ahora me doy cuenta de que éramos perfectos. Pero incompletos. Contigo, Valentina, ahora somos perfectos y completos. Lucerito asintió con entusiasmo. Es como si hubiéramos estado esperándote sin darnos cuenta, añadió con una sonrisa inocente pero certera. Manuel tomó entonces la mano de Valentina. La miró con ternura, con un brillo en los ojos que mezclaba orgullo y melancolía. Hija, quiero pedirte perdón por todos los años que no estuve contigo. Sé que no fue culpa de nadie, pero lamento no haber estado ahí mientras crecías. Valentina apretó su mano y respondió con firmeza. Papá, no perdimos esos años. Mi mamá me habló de ti siempre, aunque sin darme detalles. Me enseñó a amar la música, a ser fuerte, a tener valores que sé que aprendió de ti. Esos años no fueron vacíos, fueron de preparación para este momento. Lucero, que los escuchaba en silencio, se levantó y trajo el álbum de fotografías que habían organizado juntas semanas atrás. Lo abrió en una página especial. Quiero mostrarte algo, dijo. Primero le enseñó fotos antiguas de José Manuel y Lucerito de pequeños. Caritas sonrientes, juegos en el jardín, momentos de infancia feliz. Se ven tan felices, comentó Valentina con ternura. Lucero pasó entonces a la fotografía tomada esa misma noche después del concierto. Ahora mira esta, dijo. Valentina comparó ambas y lo entendió enseguida. En las primeras fotos, ustedes ya eran una familia unida. Pero en esta hay algo más. Aquí somos un rompecabezas completo. Exactamente, confirmó Lucero. Y lo más hermoso es que no solo tú encontraste tu lugar. Todos descubrimos nuevas partes de nosotros mismos contigo. Manuel asintió con emoción. Tu llegada no solo nos dio una hija y una hermana. Nos recordó la importancia de mantener el corazón abierto, de creer en los milagros cotidianos y de valorar cada instante juntos. José Manuel rompió el silencio con la pregunta que flotaba en el aire. ¿Y ahora qué sigue? Valentina sonrió con convicción. Ahora sigue vivir. Seguir haciendo música juntos, aprender unos de otros, construir recuerdos nuevos. Seguir siendo una familia día a día, momento a momento. Me gusta ese plan, dijo Lucerito entusiasmada. Pero también quiero más conciertos familiares. Esta noche fue mágica. Manuel rió suavemente. A mí también me gustó. Hace mucho que no sentía tanta conexión con la música, ni con el público. Lucero levantó su copa de agua en un gesto simbólico. Entonces hagámoslo. Que la música sea nuestra forma de celebrar la familia que somos. Esa noche, antes de dormir,
Valentina abrió su diario y escribió una última entrada sobre la búsqueda que había comenzado 3 meses atrás. Querida mamá, hoy entiendo tu carta completamente. No se trataba solo de encontrar a mi padre biológico. Se trataba de encontrar mi lugar en el mundo, mi propósito, mi verdadera familia. Encontré todo eso y más. Encontré un papá que me ama sin condiciones. Una segunda mamá que me guía con ternura y fuerza, un hermano que me hace reír y me cuida, y una hermana que me ve como ejemplo. Pero más que todo eso, encontré mi propia voz en la música y en la vida. Ya no soy huésped en esta casa. Soy hija, soy mi hermana, soy parte de algo eterno. Cerró el diario, suspiró con alivio y miró por la ventana. La habitación en la que estaba ya no era la de una visitante. Era su cuarto, su lugar, su hogar. Y mientras la noche cubría la ciudad con su manto silencioso, Valentina se durmió con una sonrisa. Porque finalmente estaba completa. Ahora sí era definitivamente su habitación en su casa con su familia. Ya no era la pieza de huéspedes donde se había instalado con timidez. Era su espacio, el lugar donde sus sueños podían descansar en paz. Al día siguiente, Valentina despertó con un sonido que pronto reconoció como la melodía de su nueva vida. José Manuel tocando la guitarra en el patio. Lucerito cantando entre risas, mientras ayudaba a Lucero a preparar el desayuno, y Manuel en su estudio componiendo como si la inspiración nunca hubiera abandonado su corazón. Ese era el verdadero sonido de un hogar, el crujir de las cuerdas, las voces jóvenes, llenas de ilusión, los pasos familiares en la cocina, la vibración de una canción naciendo en la sala contigua. Era el sonido de una familia, su familia. Bajó las escaleras con el cabello aún suelto descalza y se unió a la rutina matutina. Lucero le sirvió una taza de café con esa naturalidad de quien ya no distingue entre la hija propia y la que la vida le regaló. José Manuel, emocionado, le mostró los nuevos acordes que había aprendido la noche anterior. Lucerito, con sus ojos chispeantes, le contó un sueño divertido, en el que todos daban un concierto gigante en el jardín de la casa. Y Manuel, saliendo del estudio con la guitarra aún colgada en la espalda, se acercó para darle los buenos días con un abrazo fuerte protector paternal. Era un día común, ordinario, perfecto. Porque a veces los finales más hermosos no están envueltos en fuegos artificiales, ni en giros espectaculares, sino en esos instantes sencillos que esconden la verdadera plenitud: desayunar cereal rodeada de risas, de voces, de abrazos. Mientras se servía su plato, Valentina lo supo con absoluta certeza. Había encontrado lo que buscó toda su vida. No solo un padre, no solo una respuesta. Había encontrado su lugar en el mundo. 2 años después, la familia Mijares Lucero Morales ya era conocida en toda la comunidad, no solo por sus trayectorias individuales, sino por algo más poderoso: los conciertos benéficos que organizaban regularmente, donde el arte se convertía en puente de unión y esperanza. El centro comunitario, aquel en el que Valentina enseñaba canto a los niños del barrio, se transformó en un espacio vibrante lleno de jóvenes talentos que encontraban ahí una segunda casa. José Manuel, apasionado por el sonido, había comenzado a estudiar producción musical y trabajaba junto a su padre en nuevos proyectos. Lucerito, ya con una voz que sorprendía a todos, se sumaba con entusiasmo a cada presentación familiar, aprendiendo que la música podía ser tanto un oficio como un acto de amor. Lucero había hallado un nuevo propósito guiando a jóvenes artistas, siendo mentora y referente, mostrando que el éxito verdadero no está en los reflectores, sino en inspirar a otros. Y Valentina había lanzado su primer álbum. Un disco sencillo pero poderoso, dedicado a la memoria de Marisol, a la mujer que me enseñó a buscar y a la familia que me enseñó a encontrar. En la contraportada, una fotografía de los 5 juntos sobre el escenario, tomada en uno de sus conciertos más recientes. Debajo, una frase que resumía todo el viaje: la familia no siempre viene por la sangre. A veces viene por el corazón. Porque al final esta historia nunca fue solo sobre una joven que encontró a su padre biológico. Fue sobre todo la historia de cómo el amor, la aceptación incondicional,
y la música pueden crear lazos más fuertes que cualquier conexión genética. Fue la prueba de que a veces, cuando tenemos el valor de tocar una puerta desconocida del otro lado, no solo encontramos las respuestas que buscábamos, sino un hogar que jamás imaginamos necesitar. Y fue la confirmación de que las mejores familias no son las que nacen perfectas, sino las que eligen crecer juntas día tras día, canción tras canción, abrazo tras abrazo. Y ahora, te pregunto a ti, ¿habrías tenido el valor de tocar esa puerta como lo hizo Valentina? ¿Habrías sido tan generoso como Lucero para abrir tu corazón y recibir a alguien nuevo en tu familia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para más relatos que nos recuerdan lo esencial que a pesar de todas las dificultades del mundo, el amor siempre encuentra la manera de triunfar. Porque al final del día todos estamos buscando lo mismo, nuestro lugar en el mundo. Y a veces, ese lugar está esperando justo detrás de una puerta que solo necesitamos el valor de abrir.